particular lo son para la neurología. Entonces, el diagnóstico principalmente tiene un arma que es de mucho valor, mucho valor, y es esto, ¿no? La descripción clínica. Nosotros para el diagnóstico, el arma más importante que tenemos, ojo, sí hay estudios muy importantes que son estos, pero el arma más importante es el detalle clínico. Ayer veíamos estos videos, ¿no? Y ¿qué es lo más importante para hacer un diagnóstico correcto? Es eso, ¿no? La descripción clínica detallada. ¿No? Tenemos que tomar el tiempo que sea necesario para describir, para registrar qué tipo de crisis es. Esto le va a ayudar al paciente no solamente en el tratamiento, que es el punto más importante, ¿no? Sino también en su seguimiento, su pronóstico. Las crisis, como habíamos visto en el ejemplo que pusimos al inicio de epilepsia, de la niña Yesenia, de la paciente Yesenia, ¿no? Es el ejemplo clásico, ¿no? La descripción clásica de una epilepsia que evoluciona a través de los años. Y la dificultad en esta paciente fue, o quizás la progresión de este cuadro en esta paciente, Yesenia, ¿se acuerdan? Con varios tipos de crisis, es que no se hizo una descripción semiológica, no se prestó atención inicialmente, ¿no? A una patología que puede confundirse. Mira, la confundieron con enfermedades psiquiátricas, otro tipo de problemas, metabólicos, tóxicos incluso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación, doctores? ¿No? La acuciosidad, el interés que ustedes pongan en el momento de describir una crisis epiléptica, ¿sí? Eh, no solamente poner atención pues cuando la crisis aparece y es tónico, clónica, generalizada, la famosa convulsión, pues no hay mucho que eso lo diagnostica el portero del hospital, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener, mi recomendación más importante, el arma terapéutica más importante, el arma diagnóstica más importante es la descripción clínica, ojo con esto, detallada. El detalle es importante, ¿no? Solamente decir este paciente extiende las manos, luego da vueltas, luego habla incoherencias, luego se pone agresivo, es decir, describir eso, ¿no? Y esta presentación clínica tiene una clave, ¿no? Que si quieren anótenlo, que eso es importante. Es que es un episodio paroxístico, es decir, ocurre en cualquier momento. No tiene una frecuencia, no tiene una estabilidad en el tiempo. Puede ocurrir ahora, de acá a una hora, de acá a una semana, de acá a 2 años, en cualquier momento, ¿ya? El examen físico, hablando de epilepsias, sobre todo epilepsias primarias, pues no va a tener la mayor relevancia, ¿no? Normalmente no vamos a encontrar un déficit puntual, a no ser que exista una lesión estructural o secuela de un infarto, un tumor, signos de focalización. Podemos encontrarlos, pero ya estamos hablando de epilepsias secundarias, ¿no? Sí, en algunas enfermedades genéticas, como las que habíamos estado viendo ayer, existen algunas características especiales, por ejemplo, problemas dermatológicos, a veces problemas también óseos, articulares, en otros órganos, en otros tejidos, pero esto es infrecuente, ¿sí? Y en general vamos a encontrar estos trastornos físicos en patologías muy seleccionadas, ¿no? Muy seleccionadas. Claro, reitero, aquí también podría ser el examen físico con algún signo de focalización, con algún signo que nos indique lesión cerebral, y estamos hablando de las epilepsias secundarias, ¿no? A un infarto, a una lesión. Dentro de el diagnóstico, el electroencefalograma es la parte probablemente más importante, entendiendo, repito, que la epilepsia es un trastorno que se presenta en forma paroxística en cualquier momento, como en el caso del ejemplo inicial. El electroencefalograma podría ser normal y el electronormal no descarta la epilepsia, no nos dice que no hay epilepsia, solo nos dice que en ese momento no hay crisis. Un electroencefalograma patológico, como el que estamos viendo acá,
patológico, sí nos confirma la epilepsia, ¿ya? Nos puede decir en algunos casos qué tipo de epilepsia es, como en este caso específico, donde encontramos complejos punta, onda lenta, ¿no? Punta, onda lenta nos habla de las epilepsias de ausencias, ¿no? Pero no siempre va a ser así, vamos a verlo en un rato. En el tiempo, el video electroencefalograma se ha hecho probablemente en la mejor forma de hacer el diagnóstico específico de epilepsia. ¿Por qué? Porque nos permite asociar la, la presentación electrográfica, la descarga, ¿no? El proceso fisiopatológico, la descarga eléctrica, asociada con signos y síntomas, ¿no? En realidad se utiliza mucho cuando tenemos dudas sobre el diagnóstico, cuando se quiere especificar el tipo de crisis epiléptica y también localizar la lesión, ¿ya? Y las imágenes, ¿no? Las imágenes donde en la mayoría de textos y en la mayoría de publicaciones van a ver que la resonancia es la prueba más utilizada, es la prueba con mejor sensibilidad para buscar un tipo de lesión. Es la prueba de elección. Sin embargo, y aquí es un acápite importante relacionado con lo que vivimos en nuestro país, pues resulta que la tomografía para nosotros es también importantísima debido a que en nuestro medio tenemos alto índice de neuroinfecciones, sobre todo cisticerco, ¿no? La cisticercosis lamentablemente tiene altísima prevalencia en nuestro medio y de ahí que es de mucha utilidad la tomografía, incluso la tomografía simple, ¿no? Pero ustedes van a encontrar que en la mayoría de protocolos, sobre todo protocolos de los países nórdicos, pues Estados Unidos, Europa, van a encontrar que la resonancia contrastada es la prueba más utilizada para el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, obviamente, buscando una sintomatología o algunas características específicas de las lesiones cerebrales. Esta parte es muy importante, muy importante del diagnóstico. ¿Qué necesito? Historia clínica, electroencefalograma y una imagen. Vamos a ver que esto puede después profundizarse para otras cosas. Es importante. ¿Qué yo debo saber como médico general respecto a un electroencefalograma? Lo que debo saber siempre es qué cosa es una descarga epiléptica, ¿no? Debo saber en qué consiste, perdón, en qué consiste el electroencefalograma, por qué se producen estas descargas, y en la imagen debo saber reconocer mínimamente, ¿no? Una imagen, una resonancia o una tomografía anormal de una patológica, sin necesariamente reconocer todas las patologías, ¿no? En Perú, un médico tiene que saber reconocer un cisticerco, ¿no? Y demás está decirles que tenemos que conocer las imágenes del infarto cerebral, de la hemorragia cerebral, y mínimamente de un tumor, ¿no? Cosas un tumor. El laboratorio en general, hablando de epilepsias, pues es muy poco lo que va a aportar. Siempre nosotros vamos a pedir algunos otros exámenes, ¿no? Normalmente un hemograma, la función hepática, la función renal, en relación a que estos pacientes van a recibir medicación que requiere buena función renal y una función hepática adecuada, pero no me va a apoyar el diagnóstico, ojo con eso, ¿ya? La prolactina. La prolactina se asocia a una elevación en crisis tónico-clónicas generalizadas. Podemos solicitarla básicamente cuando tenemos dudas sobre el tipo de crisis que ha tenido el paciente o si ha sido una crisis verdadera, ¿no? En algunos casos, muy poquitos en realidad, a veces lo hemos pedido cuando han habido sobre todo pseudocrisis, ¿no? Pseudocrisis o trastornos psiquiátricos que se asemejan pero que no son epilepsia. Es clásico que, sobre todo para los antiepilépticos clásicos, valga la redundancia, se utilicen los niveles séricos, pero con las nuevas drogas antiepilépticas, este dosaje de niveles séricos de fenitoína, fenobarbital, pues ya es de muy poco uso, ¿no?
Eh, Líquido cefalorraquídeo, básicamente cuando tenemos asociados algún proceso infeccioso, pero en general no van a apoyar directamente el diagnóstico de epilepsia, sino el diagnóstico de la etiología. El electroencefalograma, ojo doctores, el electroencefalograma o la electroencefalografía debieron revisarlo en semiología. Si no lo han hecho, tienen que hacer una revisión de qué cosa es el electro, en qué consiste, cómo se producen estas descargas, cómo se hace el registro. No es objetivo del capítulo, sé que tienen algunas dificultades en esta parte, y si no lo han hecho, revisen, ¿no? Tienen que subsanar esa parte de la formación. Y lo que ha sucedido es que esta prueba pues ha demostrado en el tiempo, desde su, desde su diseño, esta prueba es la única prueba que nos puede demostrar la descarga anormal, paroxística, hipersincrónica. Para eso, la presentación clásica es la colocación de los electrodos en un sistema que se llama 10-20, que significa que el cráneo, desde la glabela, del nasion hasta el ilion, se divide en porcentajes, ¿no? Se asume un 100%, ¿no? En el eje antero-posterior y en 10% en un eje coronal, un trazado coronal, ¿no? Que se va a hacer en forma paralela. Se mide con 1 centímetro, se divide en porcentajes y se colocan estos electrodos. Los electrodos, ¿qué hacen? ¿No? Amplifican, ¿no? Amplifican las descargas que obviamente están pasando por cráneo, cuero cabelludo, cráneo, meninges y corteza cerebral, ¿no? Y las amplifica. Y esto va a una velocidad que va a permitir un registro que nos hace conocer las ondas clásicas, que seguramente ya conocen, y si no conocen, reitero, hay que revisar, ¿no? ¿Qué cosa es una onda alfa? Que se presenta predominantemente en la parte posterior del cerebro, las ondas beta, que se presentan en la parte anterior predominantemente, y en la vigilia estos dos ritmos van a ser los que van a dominar el electroencefalograma. Además, en el sueño tenemos actividad teta, delta. Teta y delta significan ondas que tienen una frecuencia, ¿no? Una frecuencia en hercios, número de veces que ocurren en un segundo, ¿no? Y ahí reconocemos estas ondas. Si estas ondas se presentaran, por ejemplo, en la vigilia, estamos hablando de que puede ser patológico, ¿no? En el caso de la epilepsia, recordar que tenemos grafoelementos epilépticos, y de estos nos interesa la espiga, punta en alguna literatura. Para los americanos, para los gringos es spike, ¿no? De repente mejor es la información así. Polipuntas, polyspikes, ¿no? Ondas agudas, que son también ondas o puntas, pero que son un poquito de mayor duración, ¿no? Hasta 200 milisegundos. Complejos, punta, onda lenta, ¿no? O una espiga y una onda teta o delta de gran voltaje, polipunta, onda lenta, ¿no? O complejos también onda aguda, onda lenta, ¿no? Entonces, estas espigas tienen algunas características típicas, nos pueden mostrar, como en este caso, descargas generalizadas, o a veces nos pueden mostrar descargas focales, como en este caso, ¿no? Entonces, el electroencefalograma es una de las pruebas que más se solicita, y con el desarrollo ¿sí? Doctora, no le escuchamos bien, le escucho entrecortado, se cortó un rato. Sí, doctora, es su internet, pese que el mío, pero no le escuchamos un buen rato.
Hola, ¿se escucha? Doctora, ahora sí lo escuchamos. Doctora, ¿puede repetir ese último cuadro? Ahora No se le escuchó nada de ese último sí, sí, cuadro. sí, sí. Gracias, doctora. A ver, aquí se escuchó esto, ¿sí? De Eso los sí, cuales son sí. los elementos Sí, sí, sí. epileptiformes. Sí, Ya, doctora, de los listo. grafoelementos, sí. Eso no, eso sí ya no. Entonces, esa es la prueba que más utilizamos para confirmar nuestro diagnóstico, ¿no? Ciertamente sí requiere el entrenamiento del especialista, ¿no? Entonces, lo que buscamos los neurólogos es esto, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? No, miren, espiguitas pequeñas, ¿no? Puntas pequeñas. Recuerden, esta sí es una punta, una espiga, dura menos de 70 milisegundos, el tiempo está corriendo aquí abajo y la amplitud hacia arriba, ¿no? Generalmente menos de 50 milivoltios, ¿no? 50 milivoltios hacia más. Entonces, esta descarga a veces la vamos a encontrar en un área específica y aquí estamos hablando de una epilepsia focal, ¿no? Miren, este caso es de un paciente que presentaba una epigastralgia, ¿no? Luego, alteración de la conciencia, pero del nivel de conciencia y automatismos en la mano, ¿no? Movía la manita, como lo que hemos visto en la anterior eh, clase de este niñito que movía la manito, ¿no? Y después de la espiga hay por momentos una onda lenta, ¿no? Y la resonancia en este paciente ha demostrado una esclerosis del hipocampo que vamos a hablar en un momento. Bueno, entonces a veces podemos presentar descargas generalizadas, como ustedes están viendo ahí, puntas, espigas. No es difícil de hacer un diagnóstico con este tipo de imagen. Obviamente este tipo de epilepsias focales son un tanto más, retan un poquito más el registro del paciente. Tenemos que hacer registros a veces prolongados, porque reitero, la epilepsia no se diagnostica a veces con un electroencefalograma. Necesitamos estimulación, necesitamos que el paciente haga deprivación de sueño, estimulación con la luz eh, y prolongar el estudio, ¿no? A veces registros de media hora, una hora y no hay la descarga y de repente las encontramos, ¿no? Estas son descargas, por ejemplo, periódicas, ¿no? PLET se llama, descargas epileptiformes lateralizadas, localizadas en un área en especial del cerebro, en este caso más hacia el hemisferio izquierdo, ¿no? Y a veces solamente encontramos esto. Esto es importante de señalar porque aquí lo que estamos viendo es lentificación, ¿no? Actividad teta, ¿no? Actividad teta predominante en la región frontal, frontotemporal, ¿no? Izquierda. Entonces, esto es lo que muy frecuentemente encontramos cuando el paciente no tiene las descargas epilépticas. Esto se llama actividad interictal, ¿no? Entre crisis, ¿no? Este es un electro normal, ¿no? Solo para recordar, en la parte posterior, ¿no? Tenemos actividad alfa y en la parte anterior actividad beta. Reitero, si no lo han llevado en semiología, tienen que revisar porque no podemos tocar electroencefalografía en el curso, nos terminaríamos muy tarde, nos retrasaríamos mucho. En el sueño, la actividad lenta, teta, delta, como lo que estamos viendo acá en la parte anterior, puede ser normal. Ojo, si el paciente estuviera despierto, esto sería patológico, me estaría hablando de algún disturbio focal o una lesión del parénquima, ¿no? Un compromiso parenquimal. Pero el sueño es parte de una respuesta fisiológica, ¿sí? El sueño REM, de movimientos oculares rápidos, se asemeja un tanto al paciente despierto, ¿no? Parece, disminuye el voltaje y a veces podemos encontrar algún tipo de descarga. En las encefalopatías, saliéndonos ya un poquito de lo que es epilepsia, en las encefalopatías eh, hepática, urémica, o a veces tóxicas también, podemos encontrar estas ondas trifásicas, ¿no? ¿Sí? 1, 2, 3, 3 depresiones, ¿no? Y son características de la toxicidad. Pacientes en coma, pacientes
En UCI generalmente vamos a encontrar a veces este tipo de actividad. Lo que nos habla es de una toxicidad del parénquima, ¿no? A veces el electro es muy agresivo, ¿no? Y lo que vemos aquí son polipuntas y supresión, ¿no? Es característico de una encefalopatía muy agresiva hacia el cerebro, generalmente encefalopatía hipóxica, hipóxico-isquémica, ¿no? A veces lo vemos también en neonatos, en síndromes epilépticos, como un síndrome que se llama Ohtahara. El síndrome de Ohtahara, muy agresivo en neonatos, y también presenta la famosa burst depression, ¿no? Paroxismo, supresión, de mal pronóstico, ¿no? En las epilepsias de ausencia es característico, y esto es pregunta de examen de residentado, que se repite muy frecuentemente, la actividad de punta onda lenta, ¿no? Punta onda lenta de 3 hercios, o sea, 3 veces ocurre en un segundo. Entonces estamos hablando de epilepsia de ausencias, ¿no? Epilepsia generalizada de ausencias, ¿no? Este es otro patrón parecido. Aquí la espiguita es muy pequeñita y onda lenta, que puede ser típica o atípica, ¿no? Este es también punta onda lenta generalizada, y a veces tenemos electroencefalogramas tan desordenados como estos, ¿no? Puntas, algunas polipuntas, en epilepsias muy agresivas, ¿sí? La localización es muy importante para el neurólogo, para el especialista. Esto ya va a ser importante de señalar en qué momento encontramos lentificación, puntas, si hay localización específica, ¿no? Cada electrodo tiene su localización. Ustedes saben, todo lo que es izquierdo va a ser impar, todo lo que es derecho es par, y nos puede localizar muy bien lesiones en muchos casos. La muerte cerebral también es un registro que con frecuencia se pide. Lo que vamos a encontrar en la muerte cerebral es la ausencia de actividad eléctrica cerebral, ¿no? Y lo que estamos viendo acá, en este electrodo posterior, es una transmisión del ritmo cardíaco, ¿no? Un artefacto. Bueno, el video electroencefalograma, que es una variación del electroencefalograma, incluyendo la polisomnografía también, en algunas circunstancias puede ser útil, sobre todo para diagnóstico diferencial, ¿no? Si es que no tenemos dudas sobre si es que es o no una epilepsia, si tenemos dudas sobre el inicio de la crisis epiléptica, pues el video electroencefalograma es de muy buen espectro, y probablemente con el tiempo va a terminar siendo siempre el gol estándar para el diagnóstico, ¿no? Nos ayuda a clasificar, a cuantificar las crisis. Hay muchas crisis que a veces pasan como generalizadas y en realidad son focales. Y si es que tenemos planeada una cirugía de epilepsia, pues es una de las pruebas más utilizadas. Yéndonos un poquito a pruebas más profundas, este es una electrocorticografía, y como ustedes ven, han hecho una craniectomía y han colocado estos electrodos en un área específica del cerebro, ¿no? Del cerebro, directamente con la corteza cerebral. Esto es cuando el neurocirujano está intentando buscar el foco epileptógeno de manera que no se haga una resección muy amplia, sino solamente sea del foco de lesión, ¿no? Las imágenes, aparte de la resonancia, se puede hacer incluso un magnetoelectroencefalograma que puede ayudarnos a localizar mejor el área donde se está iniciando la descarga normal, ¿no? O sea, localizar el foco epileptógeno ha hecho que se desarrollen este tipo de estudios. Y bueno, yendo al punto intermedio ya, la resonancia, ¿no? La resonancia magnética está indicada básicamente para todos los tipos de epilepsia, pero en especial para aquellas de inicio focal, ¿no? Entonces, si son de inicio focal, entonces yo estoy buscando un foco epileptógeno. Entonces, están indicadas a cualquier edad. En epilepsias que son en apariencia generalizada o no clasificadas, también
¿no? Si es que encontramos algún déficit focal, por supuesto, algún trastorno neuropsicológico asociado también. Cuando hay dificultad para controlar las crisis epilépticas a pesar de un tratamiento apropiado, o cuando ya no se controlan las crisis, ¿no? Se perdió el control de las crisis también, y se tienen que buscar varias cosas. Bueno, ciertamente a veces en la evolución nosotros hacemos muy frecuentemente una resonancia de un paciente. En las epilepsias generalizadas a veces encontramos resonancias normales. Siempre vamos a pedir la imagen. Puede ser normal. Ojo, la imagen normal no me dice que no es epilepsia, ¿ya? Reitero, solo estoy buscando si es que existe alguna alteración. Pero resulta que en el tiempo los pacientes, y ojito con esto, miren acá, ¿se ve bien esta imagen, Anthony? Esta imagen que estoy señalando, Sí, o no sí, se ve sí, lo que pero estoy señalando. sí se ve, doctora. ¿Lo podría agrandar un poquito más? Claro que sí, dame un minuto. Entonces, en el tiempo, en el paciente epiléptico, ¿por qué nosotros podemos resonar? Porque resulta que muchos de los pacientes evolucionan a través de los años, sobre todo en epilepsias que no han sido bien controladas o bien tratadas, y no sé dónde está esto, acá está, y ocurre esto, ¿no? Afección de esta área del cerebro, ¿no? A ver, vamos a recordar un poquito de neuroanatomía. ¿Dónde están? Fidis Marcia, ¿estás ahí? Sí, doctora. A ver, Fidis, ayúdanos. Y voy a señalar un área. A ver, vamos a ver. No sé si ¿se ve la manito que estoy señalando? ¿O no se ve? Sí, sí, doctora. Ya, ¿me podrías decir cómo se llama esta parte del cerebro? Es un área grande, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquí. Todo esto. Aquí estamos viendo hiperseñal, ¿no? Se ve blanco. ¿No? Hiperintensidad. ¿Dónde, Fidis? En el cerebro. El óvulo. El lóbulo temporal, doctora. El lóbulo temporal, ¿no? Y está al medio, ¿no? Entonces se llama, es el área mesial temporal. Específicamente acá, donde está la manito, ¿ya? Es el hipocampo, ¿no? El hipocampo. Y resulta que en la epilepsia es frecuente que se afecte esta área, ¿no? Y produce esto, ¿no? Como ven, hiperseñal, que nos está hablando de esclerosis mesial temporal, ¿no? Es la complicación, anótenlo si gustan, es la complicación más frecuente que tenemos a consecuencia de una epilepsia o maltratada, o en la evolución de la epilepsia también vamos a encontrar esta esclerosis. Entonces, en el tiempo, a veces nosotros repetimos las imágenes buscando esto, ¿no? Que se ve la esclerosis, hay atrofia, ¿no? Del hipocampo. ¿Ustedes se acuerdan del hipocampo? Tiene forma de caballito, ¿no? Un caballito de mar. Entonces se atrofia, y resulta que en esta parte de nuestro cerebro, también llamada el arquicórtex, ¿no? El arquicórtex, tenemos neuronas que van a tener muchas ramificaciones, son neuronas arborizadas, y esta arborización, ¿no? De las neuronas de la porción 2 del asta de Amón, ¿no? Asta de Amón o cuerno de Amón, pero se llama CA, cuerno de Amón. Del asta de Amón, pues resulta que tienen la capacidad de tener sinapsis incrementada por esa arborización que tienen estas neuronas, estas dendritas muy, muy profusas que hay en esta zona. Entonces, la crisis epiléptica, sobre todo la generalizada, termina afectando estas neuronas hasta dañarlas y esclerosarlas, y son reemplazadas, ¿no? Por glía y por unas neuronas que van a activarse muy rápido, ¿no? Entonces, en el tiempo es frecuente que estos pacientes pues dejen de
responder al tratamiento y se conviertan en epilepsias refractarias a largo plazo. Entonces la imagen nos sirve principalmente en el control para esto, obviamente. Y sospechamos de un tumor, de un infarto cerebral, de una cisticercosis, de una infección, las imágenes van a ser más específicas en cada caso. ¿De acuerdo? Pueden haber, como lo que estamos viendo aquí, displasias corticales, ¿no? Ustedes ven esta circunvolución, ¿no? Frontal, que es mucho más ancha, ¿no? Una displasia cortical, lesiones por parte de la migración neuronal que no fue adecuada, no fue completa, y podemos ver en la imagen, ¿no? Ahora, en la resonancia, esto no es para que se lo aprendan, sino para que lo tomen en cuenta, en la resonancia existen protocolos que cada vez cambian, ¿no? Idealmente lo que se debe pedir es una secuencia T1, por favor, revisen en radiología qué cosa es la secuencia T1, la secuencia T2, ¿no? La secuencia FLAIR, ¿no? Tiempo de vuelo, y también actualmente, no tenemos todavía esto en nuestro país, la volumetría, ¿no? La adquisición volumétrica 3D, de manera que podemos muchas veces cuantificar el volumen del hipocampo, ¿no? Para eso se usa la volumetría, y eso me puede hablar de esclerosis, ¿no? De lesiones cerebrales mucho más específicas, ¿ya? Aquí estamos viendo una displasia cortical, por ejemplo, ¿no? Y aquí, ¿cómo me doy cuenta que esta es una displasia cortical? Porque la diferenciación entre sustancia blanca y corteza es bastante distinta. Hay un engrosamiento, ¿no? Un trastorno de la migración neuronal, la esclerosis mesial, la atrofia que se encuentra. Aquí está el cuerno temporal y debajo tenemos el hipocampo atrofiado y esclerosado, ¿no? Aquí hay una displasia cortical, ¿no? La epilepsia rolándica clásica. A veces podemos encontrar displasias corticales mucho más pequeñas. Como ustedes ven, las reconstrucciones, los softwares ahora mucho más modernos, pues permiten localizar con mucha mejor eficacia una lesión puntual, ¿no? Las imágenes, yendo un poquito más allá, ¿no? Las imágenes funcionales, la resonancia funcional, una de las técnicas más utilizadas, en la que nosotros podemos ver el inicio de la lesión, igualmente la PET, la tomografía por emisión de positrones, o la tomografía por emisión de fotón único, el SPECT, también nos pueden localizar la lesión. ¿Para qué se usan este tipo de pruebas? En la tomografía, el PET, el SPECT, se utilizan para localizar el foco epileptógeno, que pues resulta que estas imágenes funcionales nos pueden dar, cuando se realizan durante la crisis, ¿no? Los marcadores radiolúcidos, los radiotrazadores, pues van a mostrar actividad en áreas específicas del cerebro, y esto ayuda al cirujano a poder eliminar el foco epileptógeno. Hasta ahí lo de diagnóstico y de esta clase, que me gustaría escuchar sus preguntas. Doctores, Álvaro, Anthony. Sí, doctora, una consulta. Esta última intervención que mostró sobre los positrones y ¿hay acá en Perú? O sea, ¿se Sí, realiza? tenemos PET en Lima, SPEC no tenemos, pero sí hay tomografía por emisión de positrones en Lima. Sí está viendo, se está haciendo básicamente en estos estudios, no es un estudio rutinario, no lo vamos a pedir en todos los pacientes, ¿no? Un PET, reitero, lo que busca es un foco epileptógeno, y, por ejemplo, en una epilepsia generalizada no tiene sentido, ¿no? Es generalizada la epilepsia. Entonces, no vamos a encontrar un foco epileptógeno. En las epilepsias focales, sobre todo, o de inicio focal, son las pruebas en las que vamos a realizar o indicar estas pruebas. Pero, reitero, actualmente básicamente es estudio o en la planeación de una cirugía de epilepsia. Jair. Doctora, perdón, antes de pasar a mi compañero, tengo una pregunta más, por favor. Un poquito fuerte, sí, claro que sí. Ya, la pregunta era en base a la epilepsia refractaria. Estaba mostrando algunas imágenes en las cuales
ya, o sea, Perdón, no te el escuché. foco en este, ¿La epilepsia el refractaria qué? epile- claro, o sea, estábamos en imágenes de que ya, o sea, siempre iba a tener epilepsias. En este caso, ¿cómo sería? O sea, el manejo para una epilepsia refractaria, una vez ya diagnosticado, es simplemente tratar la crisis, porque creo que ya no hay forma de prevenirlas, ¿verdad? ¿O cómo es eso? Bueno, vamos a hablar de tratamiento en la siguiente clase. El tratamiento no es sencillo, el tratamiento es un poquito complejo. Y a propósito, a ver, Firis Marcia, ¿estás ahí todavía? Sí, doctora. Ok. Para mañana, Firis, podrías presentarnos 10 minutitos, eh, cómo sucede la despolarización de una neurona cerebral cortical, no las neuronas periféricas, por favor, y cómo es la transmisión sináptica. 10 minutitos, ¿ya? Ay, doctora. Hola, Está bien, doctora. listo, listo, Firis. Entonces, el tratamiento, el manejo realmente es complejo en epilepsias refractarias, tiene muchas limitantes, tenemos alto índice de fracaso y vamos a intentar ver mañana eso cuando hablemos de terapéutica, ¿no? Ahora hemos hablado básicamente de diagnóstico. Jair, te escucho. Sí, doctora, buenas tardes. Doctora, mi duda era acerca de cómo es exactamente que nosotros vamos a estar con certeza de que vamos a captar las imágenes en el electroencefalograma o al paciente se le hace el electro y se le estimula para ver la actividad. Esa era mi duda. Ya, excelente pregunta. Jair, a ver, nosotros, reitero, la epilepsia es una patología en la que nosotros tenemos descargas paroxísticas, eventos paroxísticos, es decir, no ocurren todo el tiempo, ¿no? Entonces yo podría hacerle un electroencefalograma a un paciente y encontrar lo que veo por aquí, ¿no? Nada. O podría ser el electro y de repente encuentro esto. Para esto existen factores que pueden precipitar las crisis durante el registro del electroencefalograma. Un factor importante que nosotros pedimos con mucha frecuencia es la deprivación de sueño, es decir, que la noche anterior o va a dormir poco o no duerma nada, ¿no? La deprivación de sueño suele precipitar la aparición de estas descargas anormales. La estimulación fótica, ¿no? Colocamos una luz que prende y apaga y que en todos los electroencefalógrafos está incluida. Hacemos también una maniobra de hiperventilación, le pedimos al paciente que hiperventile, ¿no? Que respire rápido, se hacen en secuencias de 3 minutos, ¿no? También el registro electroencefalográfico en sueño suele ser un factor determinante para algunos tipos de epilepsias específicos. Hay algunas epilepsias que presentan las descargas epileptiformes en la fase 1 del sueño, hay algunos que presentan estas descargas en sueño profundo, ¿no? 3, 4 del sueño no REM. Entonces, estas maniobras normalmente las tiene que manejar el médico, el neurólogo, ¿no? Y son formas de buscar que aparezca el registro del electroencefalograma, dependiendo de si el paciente está o no también con tratamiento, ¿no? Idealmente, al inicio, que es el paciente que ustedes van a enfrentar, un paciente que en el que dudan o no saben si tiene epilepsia, quieren confirmarlo, ¿no? Es probable que mínimamente le pidamos deprivación de sueño. Y en los protocolos electroencefalográficos clásicos, la estimulación con luz, la estimulación fótica y la hiperventilación son la regla, ¿no? A todos los pacientes que se les hace un electroencefalograma convencional. Claro, dependiendo también de la edad, eso, ojo, porque a veces hay niñitos, a los niñitos pequeñitos pedirles que hiperventilen es muy poco probable que nos colaboren, ¿no? O generalmente en ellos, pues, si es que no se utiliza la sedación, se hace el electroencefalograma dormido, ¿no? En sueño. ¿Estamos claros, Yair? Sí, doctora, muchas gracias. Yulisa, Doctora, disculpe, ¿qué tan sensible es el electroencefalograma para el diagnóstico de epilepsia? un electroencefalograma anormal
con descargas epiléptiformes en un paciente con una clínica evidente, pues es diagnóstico, ¿no? Es la prueba más utilizada. Actualmente es el gold estándar para diagnóstico de epilepsia. Cuidado con diferentes el diagnóstico de la etiología, ¿no? En la etiología, incluso las pruebas genéticas en algunos tipos específicos de epilepsia se van a utilizar, ¿no? Pero el electroencefalograma para el diagnóstico de epilepsia sería el gold estándar, porque nos va a permitir, como aquí, objetivar la descarga, ¿no? Entonces, es la prueba más utilizada. Ahora, ojo, reitero, siendo la crisis epiléptica de característica más importante paroxística, es decir, ocurre en cualquier momento y no tengo cómo predecirlo, un electroencefalograma normal no descarta epilepsia. Un electroencefalograma patológico anormal como este sí me va a confirmar epilepsia. ¿De acuerdo, Yulisa? Sí, muchas gracias, doctor. Es indispensable pedir siempre electroencefalograma para el diagnóstico definitivo de epilepsia. Mira, esta pregunta me gusta, ¿no? ¿Qué pasaría, Esther, si yo tengo un foco epileptógeno aquí, en la cisura interhemisférica, en lo profundo de la cisura interhemisférica, ¿no? ¿Qué pasa con el electroencefalograma? El electroencefalograma tiene limitantes, ¿no? Entonces, si yo tuviera por ejemplo, en la base del lóbulo temporal, occipital, en la cisura interhemisférica, es probable que el electroencefalograma convencional pues no me ayude mucho. ¿Por qué? Porque yo estoy registrando básicamente todo lo que está en la convexidad, aquí, en la convexidad. De ahí que en el tiempo se han desarrollado la colocación de electrodos transnasales, esfenoidales, ¿no? Que se colocan en la profundidad para intentar acceder a zonas profundas. Pero probablemente llegando a la electrocorticografía, podemos ser un tanto más específicos en localizar el foco epileptógeno. Entonces, Esther es la prueba más utilizada. La hacemos en Cusco, en Perú, pues muy poquito. En las cirugías de epilepsia sí, debería ser obligatorio hacer, en la mayoría, no en todas tampoco, ¿no? En la mayoría de cirugías programadas, pues tenemos que buscar hacer el menor daño a la corteza, buscar el foco epileptógeno y retirarlo, ¿no? Como se está buscando en este paciente. Es una técnica bastante agresiva, ¿no? Como ustedes están viendo, hay que hacer craneectomía, hay que buscar cuando lo amerite el caso, ¿no? Llegar a este punto significa que el paciente pues tiene probablemente una epilepsia refractaria, hemos localizado una lesión y hay que ver, ¿no? Ahora, les pregunto, ¿qué harían ustedes si fueran los cirujanos y resulta que el foco epileptógeno está en el área de Broca? Esther, ¿qué harías? ¿Operas o no operas? Esther, se fue Esther. No, sí estoy doctora, Bueno, estoy pensando. ¿No te escuché? Sí estoy doctora. Cuéntame, ¿operarías o no operarías? ¿Lo sacas o no lo sacas? No lo Una sé. displasia cortical en el área de Broca. No lo sé. Probablemente no, porque lo dejamos al paciente sin habla, ¿no? Entonces, hay cirugías que a pesar de ser focales, no necesariamente son operables, ¿no? Dependiendo del área más importante, del área que comprometa, ¿no? Podemos llegar hasta esto, dependiendo del caso nuevamente. ¿Sí? Listo, doctores. ¿No hay más preguntas? Anthony. Doctora, tengo una última pregunta. Ya, doctora. En caso de tener una epilepsia generalizada, igual, ¿no? Para que... Háblame un poquito más fuerte porque no está...
Ya. Ahora, ¿me escucha mejor? Hola. Ya. En caso de tener una epilepsia generalizada, o sea, para que se genere esta, de por sí tengo un foco epileptógeno, aún, pero la crisis es en todo el cerebro. Aún así, igual sería importante encontrar ese foco. A ver, no te he entendido bien. Creo que me estás diciendo que una epilepsia generalizada tiene un foco epileptógeno. ¿Eso me Esta has era mi dicho? duda. Claro, o sea, si una crisis generalizada, si para que se pueda generalizar, debe tener un foco epileptógeno o no. A ver, eh, las epilepsias focales son epilepsias en las que existe un foco epileptógeno, un foco. Por definición, te estoy hablando por definición. Las epilepsias generalizadas, teóricamente, ocurren estas descargas al mismo tiempo en toda la corteza cerebral. Esa es la definición, ¿ya? Ese es lo operacional, lo que me gustaría que recuerden. Pero, dado que tu pregunta tiene una carga importante de curiosidad, y eso me parece excelente, te voy a decir una cosa. Se está postulando ya hace varios años de que las epilepsias generalizadas no existen, ¿ya? Porque físicamente hablando es imposible que toda la corteza cerebral se despolarice al mismo tiempo, ¿no? Entonces se postula, y esto se postula, reitero, es solamente va en el plano hipotético, de que incluso en las epilepsias generalizadas existiría un foco, un punto donde se estarían iniciando estas descargas. Ahora, técnicamente hablando, ¿cuál es ese foco? Pues no lo sabemos. Ahora, ¿qué es importante para nosotros, para llevarnos a casa? Es que cuando nosotros nos enfrentamos a estos pacientes, tener muy en cuenta, es muy importante que nosotros definamos qué pasa al inicio de la crisis. Porque ciertamente muchas de las epilepsias generalizadas, clasificadas como generalizadas, resulta que son focales, muchas. Por ejemplo, el paciente dice, siempre que voy a convulsionar veo lucecitas. Y eso dura segundos, 2, 3 segundos, pero el paciente las recuerda, entonces hay que tomar en cuenta eso. Probablemente sí hay un foco inicial ahí, ¿no? Un foco epileptógeno. O el paciente dice, como en un ejemplo que vimos antes, ¿no? Tengo dolor en el epigastrio, ¿no? Me arde, dura unos segundos, luego pierdo la conciencia y no se acuerda más. O a veces el paciente no se da cuenta, pero dice el familiar dice, ¿no? Antes de que dé la crisis, primero sacude la pierna, o primero se queda con la mirada fija, o primero actúa muy agresivo, en fin. Tomar en cuenta estas características para nosotros definir una crisis, ¿no? Ojalá en muchos de estos casos se pudiera encontrar muchas epilepsias generalizadas, que a veces son de inicio focal, no se diagnostican adecuadamente justo por esto, ¿no? Pero para que se quede, la definición por convención es esa, ¿no? De las epilepsias focales, tienen un inicio focal, y las generalizadas iniciarían al mismo tiempo en los dos hemisferios al mismo tiempo, ¿no? La descarga es generalizada y con trastorno de conciencia desde el inicio. Está bien, doctora, gracias. Sí, justo a esos, sí, sí, doctora, a eso yo me pregunta porque yo siempre tenía, pero ¿cómo es la generalizada? ¿Hay un foco de origen o no? Ujú. Ya, doctora, gracias. Muy bien, Antonio, me gusta la curiosidad. Muy bien. ¿Listo? ¿Listo, doctores? Mañana nos encontramos y vamos a hablar de tratamiento, ¿ya? Traten de revisar, por favor, el mecanismo de acción de la fenitoína, fenobarbital, ácido valproico, una miradita a ver si le dan. Ahí les he puesto una página también hoy día, que es una página de la Asociación Americana de Neurología, donde hay un montón de información respecto a epilepsia, que pueden utilizar mejor. Sí, doctora, está bien, gracias. Listo, chicos. Hasta mañana. Cuídense. Un abrazo. Hasta mañana, doctora, cuídese, un abrazo.